Buenos días, chicos. El día de hoy, que para la ayudantía tengo pensado realizar la corrección de la prueba que dieron el día de ayer. Entonces, bueno, hay dos versiones de la prueba. Entonces, yo voy a resolver la versión 1. Y la otra, bueno, quedaría ya viendo cómo se resuelve esta, la otra que sería de manera bastante similar. Entonces, la primera pregunta me da la siguiente función definida por partes. Sería 5x más 24 x al cuadrado y 1 menos 2x. Lo primero es cuando x es menor que menos 3. Lo segundo es cuando x está entre menos 3 y 4. Y lo último es cuando x es mayor o igual a 4. Evalúe los siguientes límites. El primero que nos pide es evaluar el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x. Muy bien. Para calcular límites habíamos visto algunas formas de hacerlo y una de ellas podría ser haciendo un dibujo de la función, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no voy a dibujarle exactamente la función, pero por ejemplo, si aquí por aquí está el menos 3, por acá estaría el 4, y bueno, la función sería más o menos algo así. Aquí así, por aquí es una recta, luego puede ser una parábola porque es un x al cuadrado, y luego viene igual siendo algo así, ¿ya? Es más o menos la gráfica, ¿ya? Si nosotros quisiéramos determinar el límite usando este método de la gráfica, tendríamos que hacer un dibujo más exacto, ¿no? Encontrar precisamente dónde, qué puntos definen la recta, la primera recta, la segunda recta. Los segundos sabemos que es una parábola, entonces tendríamos igual que hacer un dibujo más exacto, ¿no? Pero si no, lo que uno puede hacer es directamente reemplazar utilizando la fórmula que tiene la función, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo me pregunto es, ¿en dónde estoy calculando el límite? En menos 3 en este punto, ¿sí? Pero me estoy acercando por la izquierda, ¿sí? Eso es lo que me dice el menos, este menos que aparece aquí, este pequeño menos de acá, ¿sí? Estoy acercándome por la izquierda, es decir, estoy viniendo por acá. Entonces, ¿qué definición tiene f para los x menores que menos 3? ¿Sí? Es decir, me estoy acercando por x menores que menos 3, por eso digo por la izquierda. ¿Qué definición tiene? 5x más 24. Entonces yo puedo reemplazar esa definición para f porque estoy calculando el límite por izquierda, ¿sí? Pues, justo cuando x es menor que menos 3, f tiene esta definición. Entonces puedo calcular eso. Y este límite yo sé cómo calcularlo, ¿sí? Porque este es un polinomio. Entonces, nosotros sabemos que cuando estamos trabajando con un polinomio, el límite se calcula simplemente reemplazando el punto donde estamos evaluando el límite en la función, ¿sí? Es decir, si estoy evaluando el límite en menos 3, aunque sea por izquierda, estoy evaluando al final el límite en menos 3, entonces solo tengo que reemplazar la x por menos 3. Entonces aquí sería menos 15 más 24 y eso me da 9. Con eso he encontrado el límite, ¿sí? Pues como ven, lo hice, al lado me hice un dibujo, un tantito, bastante, bueno, de hecho estaría incluso mal porque aquí tiene que estar en el mismo punto, pero puedo calcular el límite sin necesidad de dibujar, simplemente viendo la fórmula de la función y considerando dónde, en qué puntos y por dónde me estoy aproximando a esos puntos. B, el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, y por eso está ese más arriba. Es decir, me estoy acercando a menos 3 pero por valores más grandes que menos 3 por la derecha, por aquí, ¿sí?
Entonces aquí uno, bueno, al inicio puede preguntarse, bueno, X tiene tanto esta definición como esta otra definición para X mayores que menos 3, ¿sí? Solo que en el primer caso es cuando está entre menos 3 y 4 y luego es cuando es mayor que 4. Pero un límite nos interesa en valores muy cercanos al punto, es decir, muy cercanos a menos 3, pero mayores que menos 3, ¿sí? Entonces yo puedo tomar esta definición de la función, porque como digo, estoy en valores muy cercanos a menos 3, pues pueden ser también menores que 4, ¿sí? Por eso digo, justo, digamos, es como que me estoy acercando justo con la porción de aquí, lejos del 4, pero muy pegado al menos 3. Entonces, ¿qué definición tiene ahí mi función x al cuadrado? Nuevamente, este es un polinomio, ¿sí? Polinomio x cuadrado, y como calculo simplemente evaluando en el punto donde estoy interesado, en este caso menos 3, 9. ¿Sí? Pues miren, los dos límites me dieron lo mismo. Eso significa, por ejemplo, con estas dos cosas yo puedo concluir que el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x es 9, ¿sí? Aquí ya no me acerco ni por izquierda ni por derecha, pero como los dos límites laterales me dieron el mismo valor, significa que el límite bilateral eh, tiene ese mismo valor, en este caso menos 3. Tenemos el límite cuando x tiende a 4 por izquierda, ¿sí? Por izquierda. Es decir, me estoy acercando a 4 por valores más pequeños, por aquí. ¿Sí? ¿Qué definición tiene ahí la función? La misma x al cuadrado. Entonces, esto no es más que 4 al cuadrado, es decir, 16. B, el límite cuando x tiende a 4 por derecha de la función f de x. Ahora me estoy acercando al 4, pero con valores más grandes de él, o sea, por aquí. ¿Sí? ¿Qué definición tiene? En cambio tiene la de acá, es decir, 1 menos 2x. Como siempre estamos tratando con polinomios, para calcular este límite puedo simplemente reemplazar la x por el punto, en este caso el 4. Sería 1 menos 8, es decir, menos 7. ¿Sí? Miren, aquí los límites laterales en 4 me dieron dos valores distintos. Esto significaría que el límite cuando x tiende a 4, o sea, el límite bilateral, no existe. ¿Sí? Son cosas que puedo ir eh, concluyendo. Nos falta, voy a borrar un rato el dibujo para calcular el último límite aquí. El último límite que nos pide es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, ¿ya? Para ello eh, voy a dibujar solo esa parte de la función por acá. Si por aquí está el 4, miren, el límite antes me dio menos 7. Eso significa, por ejemplo, si por aquí está el menos 7, que por aquí estaría ese límite. Y luego, ¿qué forma tiene la función después? Es una recta, miren, es una recta 1 menos 2x. Este signo menos que aparece aquí, y es digamos, el menos que está afectando al coeficiente de la x, me dice que esto es una recta, pero es una recta que decrece, así, ¿ya? Recuerden, este menos 2, o sea, este menos 2 de aquí, viene a ser la pendiente de la recta, y como es pendiente negativa, significa que la función está decreciendo. ¿Ya? Eso se había visto cuando se estudió las rectas el semestre anterior. Entonces, miren, esta, al ser una función, una recta que decrece, siempre decrece, ¿qué pasa cuando x toma valores cada vez más y más y más grandes? ¿Ya? Digamos, esto sería el límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos 2x, ¿sí? ¿Por qué puedo reemplazar esta definición? Porque cuando yo digo x tiende a más infinito, significa que x toma valores muy grandes.
En particular, va a tomar valores más grandes que 4 y por tanto la definición de la función va a ser esta. ¿Ya? Entonces, yo viendo esta gráfica, yo digo, si yo empiezo a tomar valores más y más y más grandes de x, f va a tomar valores, bueno, sí, f va a tomar cada vez valores más y más pequeños, porque miren, está decreciendo. Entonces yo puedo decir que este límite es menos infinito, ¿sí? O lo puedo denotar así, ¿verdad? Después de haber explicado ese razonamiento geométrico, también yo puedo deducirlo de esta forma. En este caso, nosotros sabemos que podemos distribuir el límite, me quedaría el límite de 1, es el mismo 1, el menos 2 sale del límite, es como que estoy distribuyendo el límite, me va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de la función x. Pero si x toma valores muy grandes, pues la misma función x toma valores muy grandes, es decir, esto sería 1 menos 2 por el más infinito, pero este signo menos cambia, el signo del menos infinito, va a quedar 1 menos infinito y esto sigue siendo menos infinito, ¿ya? Esto que acabo de hacer aquí es un procedimiento un tanto informal, por decirlo así, porque propiamente el infinito no es un número, así que yo no puedo operar con él, ¿ya? Digamos, esto propiamente se puede justificar con el dibujo, ¿sí? Mostrando que luego tengo una recta que decrece y por tanto este límite tiene que ser el menos infinito, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, si esta x se hace muy grande, al multiplicar por menos 2 se va a hacer muy pequeña y por tanto todo esto de x se va a hacer muy pequeño, por tanto tengo menos infinito. Esa sería una forma en la que podemos justificar ese límite. Ya. La siguiente pregunta nos da esta función f de x, es justamente x al cuadrado menos 2x menos 15 dividido para x al cuadrado más 4x más 3. Y nos pide, bueno, estudiar la existencia de asíntotas horizontales y verticales. Muy bien. Lo primero que voy a hacer son las asíntotas horizontales o verticales. Ya. ¿Cómo encuentro yo asíntotas verticales? Una función tiene una asíntota vertical si algún límite, digamos, el límite cuando x tiende a A por derecha, el límite cuando x tiende a A por izquierda, o el mismo límite, o sea, el límite bilateral, si alguno de estos es más o menos infinito. Si alguno de estos límites es más o menos infinito, yo puedo decir que la función tiene una asíntota vertical en el punto A. ¿Ya? Eso sí, sí se había visto. En este caso tengo una función que es cociente de polinomios. Entonces, los únicos puntos donde posiblemente haya una asíntota vertical es donde se anula el denominador, ¿sí? Porque si el denominador no se anula, entonces el límite en ese punto es justamente el cociente de evaluar tanto el numerador como el denominador en el punto de interés. Entonces no me va a dar infinito y por eso puedo decir que ahí no hay una asíntota horizontal o vertical. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí, notemos que f de x, voy a factorizar tanto el numerador como el denominador. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque esto me puede ayudar a luego calcular los límites. O no, mejor pongámoslo así. Notemos que x al cuadrado más 4x más 3
es igual a cero si y solo si. En este caso yo voy a resolver esta ecuación, es decir, estoy buscando los puntos que anulan el denominador, ¿sí? Y bueno, en este caso no voy a usar fórmula general porque, como podrán ver, es más fácil simplemente factorizar el denominador, ¿sí? Esto se factoriza de esta forma. Como me di cuenta, pues yo escribo x más x. Esto me va a dar el x al cuadrado. Y ahora necesito dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 4. Justamente el 3 y el 1. ¿Sí? 3 por 1 es 3 y 3 más 1 es 4. Justo lo que estaba buscando. Entonces, x igual a menos 3, o sea, con el signo cambiado, y x igual a menos 1 son los candidatos a, lo voy a poner solo así, asíntota vertical, ¿sí? Para ahorrar tiempo. Ahora, tengo que determinar si efectivamente son asíntotas verticales. ¿Y eso cómo lo hago? Tengo que calcular los límites. Entonces, calculemos este límite. El límite cuando x tiende a menos 3 de la función f de x. Sería de x al cuadrado menos 2x menos 15 dividido para x al cuadrado más 4x más 3. Muy bien. Entonces, recuerden aquí el pasito ingenuo, por decirlo así. Digo, bueno, voy a reemplazar el menos 3 y ver qué pasa. Menos 3 al cuadrado, menos 2 por menos 3, menos 15, dividido para menos 3 al cuadrado, más 4 por menos 3, más 3. Que es igual, arriba me queda 9, más 6, menos 15, es decir, me queda 0 sobre, abajo me quedaría 9, menos 12 más 3, 0. Y esto es una indeterminación. Entonces, este paso que hice aquí es incorrecto. No puedo simplemente reemplazar, ¿ya? Obtuve una indeterminación, entonces esto me dice, voy a continuar por acá abajo, que tengo que hacerle algo a la función para poder calcular el límite propiamente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar tanto el numerador como el denominador. Me quedaría x más 3 por x menos 5. ¿eh? Acá, bueno, el denominador ya lo factoricé antes, x más 3 por x más 1. ¿Cómo me di cuenta del numerador? Miren, cuando reemplacé el menos 3 en el numerador, ya me dio 0. Eso significa que el menos 3 es una raíz del numerador, ¿sí? Eso significa que yo puedo factorizarlo de manera que aparezca este término, x más 3. Entonces, esto lo escribí directo, x más 3. Luego, el siguiente es la x. Esta la pongo porque tiene que aparecer un x al cuadrado de alguna forma. Entonces, solo me faltaba encontrar qué número va aquí, de manera que al multiplicarlo por 3 me dé menos 15 y al sumarlo me dé menos 2. Y ese justamente es el menos 5. Por eso pude factorizar así. Simplifico esto. Y esto me da que el límite, cuando x tiende a menos 3, bueno, esto es x menos 5 sobre x más 1. Ahora sí, reemplazo nuevamente, sería menos 3 menos 5 sobre menos 3 más 1. Sería menos 8 menos 2, es decir, 4. ¿Sí? Entonces, miren, el límite en este punto no me dio infinito ni menos infinito, entonces el menos 3 no es una asíntota vertical y el único candidato que me queda es el menos 1. Entonces, yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, o lo que es lo mismo, el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado menos 2x menos 15 dividido para x al cuadrado más 4x más 3. Ya. Ujú. Si yo hago el pasito ingenuo,
Si no, ustedes podrían primero calcular los límites laterales, a ver qué pasa. Puede a veces dar más seguridad. Pero bueno, el pasito ingenuo, ¿cuál era? Reemplazar y ver qué pasa. Pues aquí sería menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 15, dividido para menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, más 3. Esto sería 1 más 2 menos 15. Arriba me queda menos 12. Y divido para 1 menos 4 más 3. Abajo queda 0. Esto, menos 12 sobre 0, también es de cierta forma una indeterminación, pero esto ya me dice que aquí hay una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque el numerador tiende a algo que es distinto de 0, mientras que el denominador tiende a algo que es, mejor dicho, tiende al 0. Es decir, toma valores muy pequeños el denominador. Y eso ya me dice que este límite puede ser infinito o menos infinito. Lo que tengo que determinar ahora es con qué signo se está aproximando al 0. ¿Sí? Y para ello voy mejor a calcular, ojo, lo que te deja acá no significa que el límite vale esto, no. Esto no es una respuesta del límite. Significa que tengo que calcular si esto es más infinito o menos infinito. Y eso lo voy a determinar ahora con los signos. ¿Qué pasa si me acerco al menos 1 por la izquierda? La función era x al cuadrado menos 2x menos 15, si bien recuerdo. Y abajo era x al cuadrado más 4x más 3. Sí, ahorita voy a acercarme por la izquierda, por eso estoy calculando el límite lateral. Así que me queda el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. ¿Sí? Recuerden, yo puedo simplificar el numerador y el denominador, y es justo lo que voy a hacer porque me van a resultar las cosas más fácil. Antes me quedó x menos 5 dividido para x más 1. ¿Ya? Eso es lo que me quedó antes. Después de factorizar el numerador y el denominador y simplificar. ¿Ya? Es justo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, arriba, ¿qué me quedó reemplazando en menos 1? Me va a quedar menos 6. ¿Sí? Reemplazando en menos 1. Y abajo, ¿qué significa que me estoy acercando por x a menos 1 por la izquierda? Es decir, que estoy tomando x menores que menos 1. Esto significa entonces que x más 1 es menor que 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el denominador se aproxima a 0, pero le voy a poner acá un menos, porque digamos que es un 0 negativo, por decirlo así. Es decir, recuerden, un límite no es que la función toma ese valor, o sea que digamos en menos 1 la función vale esto, no. Lo que pasa es que la función se aproxima a ese valor. Entonces, lo que estoy diciendo en el denominador es que este x más 1 se aproxima mucho a 0, pero siempre es un número positivo. Por ejemplo, puede ser 0.00, perdón, un número negativo, puede ser menos 0.0001. Es un número cercano a 0, pero positivo, perdón, negativo. ¿Sí? Por eso. Entonces, al final estoy haciendo un cociente de números negativos, menos 6 y divido para un cero que es negativo al final. Entonces, esto no tiene nada más que dar más infinito por los signos. Menos por menos me da más y dividir para algo muy pequeño siempre crece mucho, entonces daría más infinito. ¿Sí? Entonces, de aquí, bueno, no tengo que calcular nada más. Esto ya me dice que x igual a menos 1 es una ah, asíntota. Es un asíntota vertical. Ya. Ahora vamos a las asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. ¿Sí?
Es decir, tengo que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. ¿Y esto cómo lo hago? Pues me queda este límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado menos 2x menos 15 dividido para x al cuadrado más 4x más 3. ¿Qué se me ocurre hacer aquí? Yo puedo dividir todo para siempre bueno, la estrategia por lo general cuando uno eh, calcula límites en el infinito es dividir para la potencia más grande de la variable. ¿Sí? ¿Cuál es la potencia más grande? El x al cuadrado. Entonces voy a dividir tanto el numerador como el denominador por x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, aquí voy a distribuir y me va a quedar 1 menos 2 sobre x menos 15 sobre x al cuadrado. He distribuido el denominador a cada factor y he simplificado. Más 4 sobre x más 3 sobre x al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntamos aquí? Cuando x tiende a más infinito, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Miren, si x es muy, muy grande, al momento en que yo divida 2 dividido para algo muy grande, pueden pensarlo como dividir esto para 1.000.000, 10 millones, ¿así? Esto se va a acercar a cero, esto se va a acercar a cero, y esto igual, ¿sí? Todos estos factores se van a cero cuando x tiende mucho, tiende a algo muy grande, ¿sí? En general, cuando ustedes tienen c, alguna constante, dividido para x a la n, ¿ya? Y x toma valores muy grandes, entonces ah, esto se hace cero, ¿sí? Digamos, esto tiende a cero, se aproxima a cero, eso. Entonces este límite no va a ser nada más que 1 dividido por 1, o sea, 1. ¿Ya? Eso. Y bueno, si ustedes calculan el límite cuando x tiende a menos infinito, también les va a dar 1. ¿Por qué? Hacen exactamente el mismo razonamiento, van a llegar a esto, pero ahora x toma valores muy chiquititos, por ejemplo, va a ser como tener 2 dividido para, no sé, menos 1.000.000. Y ustedes van a ver que eso también da un número muy, muy, muy pequeño. O sea, cada vez se aproxima más a cero. Entonces es el mismo razonamiento aquí, también va a dar 1. Por tanto, y igual a 1, o sea, esta recta, y igual a 1, es una asíntota horizontal. Y con eso hemos encontrado cuáles son las asíntotas de la función. Para la siguiente pregunta, lo que vamos a hacer es que nos da la función g de x igual a x al cuadrado menos 1 dividido para x menos 3 y nos pide encontrar, primero, encontrar la derivada de g por definición, ¿sí? O sea, nada de usar regla del cociente, regla del producto, nada, por definición. Entonces, g' de x, ¿sí? Digamos, la derivada evaluada en x, por definición es el límite cuando h tiende a cero de g de x más h menos g de x dividido para h. Esto es simplemente la definición de derivada. Entonces lo que vamos a tener que hacer es calcular este límite. Reemplazamos lo que tenemos, g evaluado en x más h, es decir, va a ser x más h al cuadrado menos 1 dividido para x más h menos 3 menos x al cuadrado menos 1 dividido para x menos 3
Y todo esto divido para h. Perfecto. Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. Este tipo de límites al inicio se pueden ver bastante feos, pero eh, por lo general son más mm, de ir desarrollando lo que tenemos hasta llegar a la definición, por decirlo así. Mm, Muy bien, veamos qué podemos hacer aquí. Deberíamos ser capaces de simplificar algo, pero me pregunto qué. Ah, x al cuadrado menos... A ver, en el primer denominador nos queda x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos 1. Ujú. Ah, no quiero desarrollar todo porque siempre puede ser muy largo, pero si no hay otra opción, tendremos que hacer eso. Arriba nos quedaría ah, x al cuadrado más 2xh más h cuadrado menos 1 que multiplica a x menos 3 menos x al cuadrado menos 1 que multiplica a x más h menos 3. Todo esto va dividido para x más h menos 3 por x menos 3. Y todo esto sigue siendo dividido para h, ¿sí? Lo que hice aquí fue hacer la suma, bueno, la resta de fracciones que tenía ahí. Entonces desarrollemos, lo primero nos va a quedar x al cubo, ¿sí? X al cuadrado por x. Luego me queda menos 3x cuadrado, ¿sí? Menos 3x al cuadrado, más 2x al cuadrado por h, a menos 6xh más h cuadrado x, h cuadrado x, a ver, 6xh, ah, que acaba de pasar. A ver, me confundí. X al cubo menos 3x cuadrado más 2x cuadrado h, ¿sí? Menos 6xh, ¿sí? Más h cuadrado x, ¿sí? Menos 3h cuadrado menos x más 3. Y por último, acá me queda menos x al cubo más hx al cuadrado menos 3x al cuadrado menos x menos h más 3. Todo esto va dividido para h que multiplica a x más h menos 3 por x menos 3. Ahora, veamos que se puede simplificar. Este x al cubo se va con este x al cubo de acá. No, x. Uy, aquí me... Esperen, aquí creo que estoy mal con algunos signos, si acaso. ¿Bien? Porque no me di cuenta del menos de aquí que está afectando a todo. Entonces queda menos x al cubo. Acá es menos hx cuadrado, ¿sí? Sería más 3x cuadrado. Si es menos x, también sería más x. Ah, menos h sería más h más 3 menos 3. Eso. Entonces, ¿qué más se anula? Este h, no, este no se va. Miento. Este menos 3x cuadrado se va con este más 3x cuadrado. Menos x más x, esto también se va.
¿Qué más? ¿Qué más? Este 3 con este menos 3. Más hx cuadrado. Y acá tengo aquí h cuadrado de x. Ya. Muy bien, escribamos, veamos qué nos quedó. Límite cuando h tiende a cero. ¿Qué me quedó? 2hx al cuadrado. A ver, miren. Aquí tengo 2hx al cuadrado y acá tengo menos hx al cuadrado. Entonces, sumando esos dos términos, me va a quedar solo hx al cuadrado. Si miren, tengo esto. 2hx al cuadrado menos hx al cuadrado. Tienen aquí la misma parte, entonces resto 2 menos 1 y me queda solamente 1, o sea, hx al cuadrado. Ya. ¿Qué más tengo? Menos 6hx más h cuadrado x menos 3h cuadrado más h divido para h que multiplica a x más h menos 3 por x menos 3. Muy bien. Y en el numerador puedo sacar un factor común h. Entonces me queda h que multiplica a x al cuadrado menos 6x más h x menos 3h más 1. Y esto divido para h que multiplica a x más h menos 3 por x menos 3. Se simplifica la h y, y me quedé sin espacio. Voy a tener que pasar acá. Es el límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado. ¿Qué más será? Menos 6x más hx. 6x más hx menos 3h más 1. Y esto se divide para x más h menos 3 por x menos 3. Y ahora puedo simplemente evaluar en h igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo reemplazo aquí h igual a 0, miren, si yo reemplazo h igual a 0, este término se va, porque sería 0 por x. Este término también se va y aquí abajo se convierte solo en x menos 3. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 6x más 1 dividido para x menos 3 por x menos 3, es decir, x al cuadrado menos 6x más 1 dividido para x menos 3 al cuadrado. Y esta sería la derivada de la función. ¿Sí? Disculpen, voy a hacer aquí una pequeña comprobación. Si el el denominador está bien. 2x cuadrado, x al cuadrado, 6x más 1. Sí, todo bien, todo correcto. Entonces, como ven, así es como se calcularía en este caso por definición. Más que nada, un poco largo, pero eh, solo era más bien tener cuidado a la hora de manipular los elementos. Ajá. Y ahora nos pide, otro literal que tenía era hallar la recta tangente en el punto tal que x es igual a 0, ¿sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente va a ser la derivada evaluada en el cero, ¿sí? Que es el punto, bueno, la abscisa donde estamos interesados, ¿sí? El valor de x donde estamos buscando la recta tangente.
Entonces, como ya tengo la derivada, puedo encontrar la pendiente de la recta tangente, que sería reemplazando 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 1 dividido para 0 menos 3 al cuadrado. Y esto es un noveno, ¿sí? Todo se anula, arriba queda 1 y abajo quedaría menos 3 al cuadrado, queda 9. Ya tengo la pendiente de la recta tangente. Ahora, me falta, recordemos, la recta tangente, ¿qué forma tiene? Y igual a mx más b. En este caso, m, que es la pendiente de la recta tangente, ya sabemos que es un noveno. ¿Ah? Entonces, simplemente me falta encontrar este punto b. F evaluado en cero, ¿cuánto vale? Sería 0 al cuadrado menos 1 dividido para 0 menos 3, ¿sí? La función, perdón, ¿por qué estoy poniendo F? Es G. La función era x cuadrado menos 1 dividido por x menos 3. Entonces, si yo evalúo en cero, queda esto. Es decir, aquí me da un tercio. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la recta pasa por el punto 0, un tercio. Este punto pertenece a la gráfica, ¿sí? Es decir, es el punto 0, g de 0. ¿Ya? Y este es un punto por el cual pasa mi recta tangente. Entonces, si yo conozco que por este punto pasa la recta tangente, yo puedo reemplazarla en la ecuación y debería ser una igualdad. Entonces, esto tiene que ser un tercio es igual a un noveno por 0. Si donde está y reemplacé el un tercio, donde está x reemplazo el 0 más b. Entonces, b no es más que un tercio. Por tanto, la ecuación de la recta tangente va a ser un noveno de x más un tercio. Esa sería la ecuación de la recta tangente. Como ven, ya que tengo la derivada, puedo encontrar fácilmente cuál es la pendiente de la recta y solamente me falta encontrar un punto por el cual pasa la recta tangente. Y el último ejercicio nos dice que, bueno, en este caso nos va a dar C es el costo de producir Q unidades de producto. Y nos pide encontrar la función de costo marginal. Y el costo marginal, bueno, nos pide encontrar la función de costo marginal y calcular el costo marginal en un valor de Q dado. ¿Ya? Entonces, ¿qué funciones tengo en este caso? Bueno, para la primera me dice que C, lo puedo escribir así, C de Q, porque C está dado como una función que depende de la variable Q, o sea, las unidades de producto producidas. Es Q cuadrado logaritmo natural de Q, ¿sí? Y nos pide que encontremos en el Q igual a 50, ¿ya? Es decir, primero tenemos que encontrar el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? Simplemente la derivada de esta función de costo. Es decir, tenemos que calcular C de Q. Bueno, C' de Q. ¿Qué sería derivar esto? Muy bien. Aquí tengo un producto de dos funciones, la función Q cuadrado y la función logaritmo natural de Q. Entonces puedo aplicar la regla del producto, ¿sí? La regla del producto que me dice, derivo la primera función, multiplico por la segunda y más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de Q cuadrado? Sabemos, baja el exponente, entonces nos quedaría 2 por Q, logaritmo natural de Q, más Q cuadrado. ¿Y cuál era la derivada del logaritmo natural? 1 sobre Q. ¿Sí? Y no necesito hacer nada más. Como ven, no es como en las ayudantes anteriores, no necesito regla de la cadena ni nada de eso. Simplemente así. Puedo simplificar un poco esta expresión y me quedaría 2Q, logaritmo natural de Q. De hecho, podría incluso simplificarla un poquito más, porque ustedes saben que 2 logaritmo natural de Q, esto puede escribirse como logaritmo natural de Q al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto puedo poner como Q, logaritmo natural de Q al cuadrado más Q, más Q. Más Q. Es decir, esto es Q, logaritmo natural de Q cuadrado más 1. ¿Sí? Y me pide el costo marginal en 50.
Entonces solamente tengo que reemplazar aquí. Me quedaría 50 por el logaritmo natural de 50 al cuadrado más 1. Logaritmo natural, bueno, 50 al cuadrado, logaritmo natural de esto, más 1 y lo multiplico por 50. Y esto no es más que 441, coma 2. Perfecto. Esto sería el primer literal. Para el segundo me da esta función de costo. Sería 10e a la q dividido para la raíz de q. Y nos pide que calculemos en q igual a 10. Solo para indicar, aquí usé la regla del producto. Entonces, la derivada en q sería derivar esto, 10e a la q dividido para la raíz de q, pero esto es un cociente de funciones. Miren, al final estoy cocientando e a la q con la raíz de q. Esta es una q, sé que parece 9, pero disculparán, espero que se entienda que es una q. ¿Qué me dice la regla del cociente? Derivo el numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Y al final tengo que poner el denominador al cuadrado. O sea, sería la raíz de q al cuadrado. ¿Cómo calculo esto? El 10, bueno, sale de la derivada, eso sabemos, las constantes salen, así que no afecta. Simplemente tengo que derivar e a la q. Pero sabemos que la derivada de la exponencial siempre sería misma, sería 10 por e a la q, raíz de q, menos 10 por e a la q. Y la derivada de la raíz, esta la voy a calcular aquí, aunque ya la hemos hecho en algunos ejercicios. Entonces, esto puede verse como q elevado a la 1 medio, derivada, que significa baja el exponente, resto 1 y me va a quedar q a la menos 1 medio. Es decir, esto es 1 sobre 2 raíz de q. Bien, esto puede ponerse así. Ah, y abajo queda simplemente la q porque tenemos raíz de q al cuadrado. Muy bien. Aquí uno podría simplificar un poco, tratar de simplificar un poco. Voy a sacar el 10. En vez de simplificarlo con el 2, voy a sacar el 10 y le a la q. Me va a quedar 10 a la q que multiplica raíz de q menos 1 sobre 2 raíz de q. Todo esto dividido por aquí. O sea, ¿qué me quedó? 10 a la q que multiplica raíz de q menos 1 sobre 2 raíz de q. Dividido todo por acá. Ya. Bueno, podrían desarrollar esa resta de fracciones y ver qué sale, pero no lo creo necesario ahora. Así que simplemente voy a evaluar donde se me pidió, que era en q igual a 10. Entonces me queda 10 a la 10 por raíz de 10 menos 1 sobre 2 raíz de 10. Y todo esto queda dividido para 10. ¿Ok? Entonces este 10 aquí se va a simplificar con el de acá. Y me va a quedar, este e a la 10 va a dar un número grande. Sí. Pues miren, esto me quedó 66.171.11. Y con eso quedaría terminado el ejercicio. Bueno, esta fue entonces la corrección de la prueba 4. Y espero que les haya servido para despejar sus dudas. En
al menos en la manera en cómo se resolvían este tipo de ejercicios. Eso nos estaríamos viendo de aquí el martes. Espero que les haya ido muy bien y éxitos en las próximas evaluaciones. Hasta luego.